Bien, buenas noches. Bienvenidos una vez más al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Espero que tengan sus Biblias, por favor, y voy a invitarlos a que busquen Lucas capítulo 15 y vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 7, como lo habíamos anunciado. Entonces, les doy un minutito para que busquen o prendan sus Biblias y podamos estar todos ahí en esta famosa historia de la parábola de la oveja perdida. Repito, Lucas capítulo 15, versículos 1 hasta el 7. Muy bien, dice así el versículo 1: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta historia es nuestra hoy, está aquí para nosotros hoy. Y quiero darles 3 razones por las que yo creo que necesitamos esta parábola esta noche. La primera es porque hay ovejas que aún no han sido encontradas, aún no han sido halladas. Si tú me estás escuchando esta noche y sabes que tú eres una oveja que no ha sido encontrada, yo no puedo encontrarte. Esta charla no puede encontrarte. Ninguna iglesia puede encontrarte, ni la religión puede encontrarte. El único que puede encontrarte es el pastor. Así como está aquí en la historia, el único que puede hallarte es Jesús. Y quiero que recuerdes eso, estando aquí escuchando esta parábola hoy con nosotros. La primera razón, repito, hay ovejas que aún no han sido encontradas, aún no han sido halladas. La segunda es porque los que hemos sido hallados necesitamos volver a ser ovejas. Alguien diría: pero nosotros somos ovejas del Señor, la Biblia sí lo enseña, es verdad, somos ovejas del Señor, pero tenemos la tendencia a dejar de ser ovejas y convertirnos en cabras arrogantes. Estoy usando lenguaje simbólico, no tengo nada contra las cabras, me encantan las cabras. Pero la Biblia nos llama a las ovejas del Señor y el llamado de Dios para nosotros es a ser ovejas, pero muchas veces tenemos esa tendencia, repito, a no ser ovejas sino cabras arrogantes. Sí, por eso esta parábola la necesitamos para que nos ayude a volver a ser ovejas. Esa es la segunda razón. Y la tercera es porque esta historia, estos textos, esta parábola puede y debe aumentar nuestra gratitud y nuestro amor por el pastor. Repito, esta historia debe y puede, por supuesto, aumentar nuestra gratitud y nuestro amor por el pastor. Así que oremos y pidámosle que nos ayude a entenderla y a colocarla en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa historia, esta preciosa porción. Rogamos que en este tiempo que estamos juntos escudriñando las Escrituras, tú abras esta historia para nosotros. Y donde cada uno de nosotros está, tu palabra nos alimente, nos nutra, llegue a lo más profundo de nuestro ser y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Es nuestra oración en el precioso nombre de Cristo. Amén. 3 aspectos de esta historia que quiero resaltar esta noche. El primero, yo siempre les coloco títulos a todos mis puntos, así que los que quieran anotar pueden hacerlo. El primero es: el pastor perdió su oveja. Su oveja. Para poder entender la parábola de la oveja perdida, que la encontramos en Lucas capítulo 15,
Resulta que necesitamos entender el contexto de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Cuando llegamos a Lucas 15 encontramos 3 parábolas en ese capítulo. La primera, la parábola de la oveja perdida, luego viene la parábola de la moneda perdida y por último encontramos la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, o como mejor yo la llamo, la parábola del Padre misericordioso. 3 parábolas en este capítulo muy importantes para nosotros, pero resulta que esas 3 parábolas vinieron como una respuesta del Señor Jesús a una situación que se dio. ¿Cuál fue esa situación? La que nos describe los primeros versículos del capítulo 15. Así que leámoslos una vez más. Versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y eso produjo que los fariseos y los escribas comenzaran a murmurar y a decir, miren, ese recibe a los pecadores y aún come con ellos. Y todo esto comenzó desde el capítulo 14, donde yo los invito a estar muy pronto, ojalá esta semana puedan ir al capítulo 14, porque está sucediendo exactamente lo mismo. En el capítulo 14, un fariseo invitó a Jesús a su casa para comer pan. Y en ese tiempo, esas reuniones o esas cenas se hacían en las partes de afuera de las casas. Y entonces se sentaban todos a comer, pero había gente del público que podía simplemente mirar lo que estaba ocurriendo. Y van a encontrarse, por ejemplo, con la historia en el 14, donde están esos fariseos ofreciéndole a Jesús esta cena. Él está comiendo con ellos, pero sus ojos están puestos en la parte de afuera, donde había un hombre completamente deforme por una enfermedad terrible de retención de líquidos. La Biblia dice que era el hombre hidrópico. Y sus ojos estaban puestos en él. Y mientras los ojos de Jesús estaban puestos en este hombre que estaba ya en la parte de afuera, porque no era parte, por supuesto, de la celebración, sufriendo completamente deforme por esta enfermedad, aquí están a su alrededor de Jesús, muchos de estos fariseos, supuestamente los maestros de la ley de Dios para el pueblo, ¿qué estaban haciendo? Deleitándose, tal vez limpiando y brillando sus vasos más lujosos, haciendo todos sus ritos de purificación, haciendo todo lo que ellos hacían. Y luego, en medio de todo eso, Jesús les pregunta, escuchen un momento, tengo una pregunta. ¿Es lícito hoy, sábado, sanar a alguien? Y el capítulo 14 nos dice que todos se quedaron callados. Y mientras ellos callaban, Jesús llama a este hombre y dijo, hijo, ven. Y no sabemos de qué forma porque no nos dice, pero lo sanó en esa ocasión. Y ahí comienza esta circunstancia a crecer como una bola de nieve hasta que llegamos al capítulo 15 y una vez más encontramos los fariseos, los escribas murmurando. ¿Por qué murmuraban? Porque Jesús estaba recibiendo a publicanos, a los recaudadores de impuestos, estaba recibiendo a los pecadores de todo tipo y comiendo con ellos, y esto los enfurecía a estos líderes religiosos de ese tiempo. Así que las 3 parábolas que encontramos en el capítulo 15 son la respuesta del Señor a esta actitud completamente ajena al Señor Jesús, la actitud de los fariseos, de los escribas y de todos aquellos que estaban murmurando porque Él estaba recibiendo pecadores y estaba comiendo con ellos. Ahora, importante notar que nos dice el versículo 1 que los pecadores y los recaudadores de impuestos venían a él, pero venían para oírle, para escuchar lo que quería enseñarles. Entonces no estamos hablando de Jesús congraciándose con toda esta gente y sus prácticas pecaminosas. Estamos hablando de Jesús recibiéndolos porque ellos estaban interesados en escuchar las palabras que salían de sus labios. Y por eso lo recibía, por eso invertía tiempo para hablar con ellos, para enseñarles, para compartir con ellos. Y esto enfurecía a los fariseos. Y como respuesta a esta murmuración, a esa queja de los fariseos y los escribas, Él le responde con nada más ni nada menos que las 3 parábolas que encontramos en Lucas capítulo 15. No creo que haya otra ocasión en todo el Nuevo Testamento donde Jesús haya dado una respuesta tan contundente a los fariseos y los escribas como esta que les dio con 3 diferentes parábolas. Hoy estamos en la primera. El pastor en esta parábola perdió su oveja. Ahora déjenme decirle, aunque la oveja es protagonista en esta historia,
El protagonista principal es el pastor. Por supuesto que es el pastor. Pero esta es la parábola de la oveja perdida. Esta respuesta que Él les da, repito, es única, es contundente. ¿Y saben por qué? Porque tocaron las fibras del corazón de Jesús. ¿A qué podemos comparar esto que estamos viendo, esta respuesta de Él? Déjenme comparar a lo siguiente. Tristemente, más a menudo de lo que quisiéramos, vemos en noticieros a madres de su vida, de sus hijas quienes están desaparecidas. Llevan una semana, se fueron de casa, nunca regresaron. Y ahí aparecen estas madres suplicando, diciendo, por favor, si alguien tiene alguna noticia de mi hija, yo le suplico que se comunique conmigo, que me deje saber, por favor, déjenme saber. Una semana sin saber de mi hija, yo no sé dónde está, qué le estará pasando. 10,000 cosas pasan por su mente, por su alma, por su corazón. Y están suplicando, alguien déjeme saber qué pasó. Y entonces ante esta madre que está suplicando porque está desesperada y absolutamente embargada en su dolor, ¿qué tal si alguien se acerca y le dice, deje la bulla, deje tanto escándalo, es simplemente una chica? Es exactamente lo que ocurrió aquí. Y la respuesta de Jesús son estas 3 parábolas. La primera, de una oveja que se perdió. Las palabras del Señor Jesús con estas 3 parábolas para ellos son, ustedes no tienen la más mínima idea de Dios, ni mucho menos de su corazón. Ellos son mi oveja. Estos publicanos, estos pecadores, estas personas que ustedes desprecian, estas personas que ustedes alejan y excluyen, ellos son mi oveja, por ellos he venido. Ustedes no tienen la más remota idea de Dios ni del corazón de Dios. He hallado, si vamos en la parábola al versículo 6, cuando él encuentra a la oveja en el versículo 5, en el versículo 6, llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos y ¿saben qué les dice? Alégrense conmigo. ¿Saben por qué? Quiero que nos alegremos juntos porque he encontrado mi oveja. No se perdió una oveja, se perdió mi oveja. Y una vez más pensemos en esta madre suplicando por la vida de su hija que está perdida. Es su hija. Y solo ella puede sentir lo que otros, por más que quieran, llegar a experimentar. Y aquí nos encontramos nosotros, porque somos las ovejas del Señor. Si hemos sido dados por Él, yo quiero que me escuches hoy. Y es para ti y para mí. No somos cualquier oveja. Somos su oveja especial. Él encontró su oveja ese día. No cualquiera. No somos uno más de una multitud. Somos cada uno de nosotros una oveja especial, como ni siquiera podemos llegar a imaginarlo. El pastor perdió su oveja. Segundo, la oveja no tiene otra esperanza que ser encontrada por su pastor. No hay ninguna otra esperanza para ella que ser encontrada por el pastor. No sé cuántos de ustedes hayan experimentado alguna vez en su vida lo que es estar perdido. Yo lo experimenté 2 veces en mi vida cuando era bien pequeño. No porque yo fuera muy tremendo, sino por circunstancias de la vida. Me perdí en 2 ocasiones. La primera de ellas estaba muy pequeño para recordar, pero la segunda, hay una de las cosas que recuerdo perfectamente, jamás lo olvidaré. El sentir del momento cuando me di cuenta que nadie, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni ninguno de los que estaba conmigo, estaba ahí presente. El momento en que me di cuenta que estaba perdido y solo, lo que yo experimenté, lo que tal vez otros han experimentado, jamás lo olvidaré. Nunca se olvidará.
Y es muy complicado para los que nunca hemos estado en esa posición llegar a sentirlo y a experimentarlo. Solo se puede experimentar estando así. Eso fue lo que experimentó esa oveja cuando se dio cuenta de que su pastor no estaba, de que las demás ovejas no estaban. Estuve leyendo muchísimo sobre ovejas esta semana, más tal vez de lo que puedan imaginarse. Una de las cosas que dicen los que han estudiado las ovejas por años y años, es increíble, ¿no? Una vez no se imagina que gente pueda dedicarse a estudiar la oveja por años de su vida, pero los hay muchos. Dicen los entendidos en las ovejas que este es un animal, es muy miedoso, es muy temeroso. Y la oveja es un animal que no reacciona al peligro. Le pasa lo que a muchos de nosotros nos puede llegar a pasar. Se paraliza frente al miedo. Se paraliza frente al peligro. Se paraliza si se siente agredida. Entonces no es un animal que tenga la capacidad de reaccionar y salir corriendo. Tampoco corre muy rápido. Es un animal que es fácil presa para los depredadores. La oveja también es un animal que, aunque es inteligente, dicen los que lo estudian, y tiene la capacidad de encontrar el camino en pequeñas distancias, pero en largas distancias es imposible para la oveja regresar. Pero más que eso, es imposible para la oveja perdida regresar, porque es muy, muy fácil presa de los enemigos y de los depredadores. En otras palabras, la oveja no regresará sola. No puede regresar sola. Es imposible para ella volver a su pastor. Es imposible para ella volver al rebaño. Si el pastor no la encuentra, la oveja será despedazada. Y eso fue exactamente lo que Jesús dijo. Si quieren buscar en sus Biblias, por favor, busquen el capítulo del buen pastor que se encuentra en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 8 de Juan 10, dice, Juan 10, 8, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor sabe perfectamente lo que le espera a la oveja perdida. Ella no tiene la capacidad de regresar. No puede regresar a su pastor. No puede regresar al rebaño a las demás ovejas. Si el pastor no la encuentra, la oveja va a ser despedazada. Lo único que la oveja puede hacer estando perdida en esta condición de la parábola es clamar por misericordia. Es clamar por misericordia. Esa era nuestra condición antes de que el pastor nos encontrara. No había ninguna otra esperanza para nosotros. No estamos hablando de otro animal que se perdió y tiene la capacidad de regresar a hacer algo. Esta no. Por eso nosotros somos las ovejas del Señor. Porque si Él no nos hubiera encontrado, hubiésemos tenido una sola otra opción: ser despedazados por el enemigo de las ovejas, por los depredadores. Lo único que podemos hacer como ovejas, si no hemos sido halladas, es clamar por misericordia. Si eres una oveja que no ha sido encontrada, no puedes regresar. Tú mismo no puedes regresar al pastor. No es posible. Solo pídele, clama misericordia para que el pastor te encuentre. Y nosotros que hemos sido hallados, recordemos dónde estábamos. No había otra esperanza para nosotros. Pero escuchen. El pastor vino. El pastor nos encontró. Porque como Él dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso
vino. Y por eso su reacción ante los líderes religiosos de su tiempo, cuando le dijeron y se enojaron con él porque estaba haciendo a lo que vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos encontró. Y una de las porciones que para mí más describe eso que el Señor Jesús hizo por nosotros como el buen pastor. Si quieren ir por favor a Efesios, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2. Porque para mí describe, sin mencionar la oveja, describe la misma condición de la oveja de la parábola. Efesios 2 del 1 en adelante. Dice el versículo 1 de Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza ovejas perdidas, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza presas del enemigo y del depredador. Y lo único que nos esperaba era ser despedazados. A ver el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. Hermanos, eso es obligación aprendérselo de memoria. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y ese versículo 5 describe el momento cuando el pastor se da cuenta que le falta la oveja y él, sin pensarlo mucho, toma la decisión de dejar las 99, por supuesto en un lugar seguro, e irse a buscar su oveja que se había perdido. Su oveja que se había perdido. Y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto de nuestra reflexión hoy es: amo a mi pastor más que ayer. Amo a mi pastor más que ayer. Y ahora quiero que nos imaginemos, y por supuesto, supongamos que la oveja piensa. Porque nosotros sí pensamos. Y nosotros somos las ovejas del Señor. ¿Tú te imaginas el horror en que la oveja se encontraba? La desesperanza de la oveja estando completamente perdida. Muy posiblemente llegó la noche, escuchó las fieras, los depredadores alrededor. ¿Tú te imaginas lo que sintió cuando vio el rostro de su pastor que se acercaba? Versículo 4 de nuestra parábola dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la encuentra, hasta que la haya? Yo no sé en qué momento de tu vida fuiste encontrado, pero es muy posible que haya pasado como conmigo, que siempre pensamos: ¿por qué no me encontraron antes? ¿Por qué no fui hallado antes? El pastor sabe perfectamente el tiempo en que nos debía encontrar, el tiempo en que nos halló, pero fuimos hallados porque Él tomó la decisión de salir a buscarnos y no dejar de buscarnos y no rendirse hasta que nos encontró. Yo no sé cuándo fuiste encontrado por el Señor, pero el Señor te estaba buscando desde siempre.
desde siempre. Él estaba tras nosotros. Y cuando llegó el tiempo propicio y perfecto, Él nos encontró. Nunca se rindió hasta encontrarnos. ¿Cómo no estar agradecidos? Pero todavía falta. Porque aparte de que la encuentra y ella por fin ve a su pastor, el único que podía salvarla de esa situación, todavía no han acabado las sorpresas de la misericordia de este pastor, porque la levanta y la coloca sobre sus hombros. ¿Estaba la oveja herida? Es posible, pero no nos dice aquí que estaba herida. Estando herida o no, el pastor toma una decisión y es colocarla sobre sus hombros. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde están las recriminaciones? ¿Dónde está la vara? ¿Dónde está el regaño? ¿Dónde están las condiciones? No hay. No están en la parábola. No están en el texto. Porque no están en la realidad. Nunca nos exigió nada para buscarnos. Nunca se nos pidió cambiar nada para ser encontrados. Nunca se nos pidió nada. Simplemente fuimos encontrados. Y cuando menos nos dimos cuenta, estábamos siendo cargados por este pastor, sin recriminaciones, ni vara, ni regaños. Por supuesto, el tiempo de la corrección para la oveja los hay. El tiempo de la vara tiene su lugar. Pero no en la parábola, no cuando nos encontró. Nos cargó sobre sus hombros. Y desde ese momento no hemos dejado de estar ahí. Una cosa más, la trajo a casa. El versículo 6, cuando llega a su casa, pasa algo que sucede en las 3 parábolas, y las demás vamos a estudiarlas la próxima semana y la siguiente. Mejor dicho, este jueves que viene y la siguiente semana. La parábola de la moneda perdida y la del hijo perdido. Pero en las 3 se nos dice que al final, cuando son encontrados, hay una fiesta. Hay una fiesta. Y podríamos mirar ese último versículo de la parábola desde diferentes perspectivas, pero déjenme solo dejarles esta perspectiva esta noche. Ese es el sentir del corazón de Dios al encontrar uno de los suyos. El corazón del pastor al encontrar su oveja. Solo hay fiesta. Es el corazón del padre que tiene a su hijo absolutamente perdido en las drogas. Y su hijo está en la calle, sin esperanza. Pero luego lo encuentra y lo ayuda. Y el hijo deja que lo ayude y regresa a casa. Y luego se recupera. Y luego vence todos sus problemas. Y luego es posible y vence todas sus adicciones. Y estudia. Y se prepara. Y se gradúa. Y consigue un empleo. Y comienza a ser responsable. Y se está portando bien. Está siendo un buen hijo. Está siendo un buen hermano. Está siendo un buen ciudadano. Y luego se casa. Y forma una familia. Y tiene hijos. Y llegan los nietos. ¿Cómo no va a haber gozo? ¿Cómo no va a haber fiesta cuando algo así sucede? ¿Qué pensaría la oveja camino a casa sobre los hombros del pastor? ¿O qué pensaría cuando llegó y dijo, estoy en casa? Hace unos momentos estaba pensando que mi tiempo había llegado, que iba a ser despedazada, pero aquí estoy una vez más, en mi casa. Nosotros no hemos llegado a casa. Oh, no te equivoques ni por un momento. Estamos de paso. Este mundo no es nuestra casa. Cuando estamos lejos de Dios, nos pasamos la vida tratando de llegar a casa. Nunca lo logramos, a no ser que el pastor nos encuentre. Pero cuando nos lleve a casa,
entonces vamos a saber lo que es haber llegado a casa sanos, salvos, habiendo sido rescatados por nuestro pastor. Invitándoles a que pensemos en algo que muy pocas veces pensamos cuando estudiamos y reflexionamos sobre la parábola de la oveja perdida. Y déjenme contarles esto. Cuando estaba haciendo el video para promocionar este tiempo de hoy, entonces estaba buscando las imágenes. Y yo estaba buscando una imagen que reflejara este último punto. Y este último punto es, ¿cuánto le costó al pastor? Pero tuve un problema y es que la gran mayoría de imágenes que me encontraba, el pastor estaba rescatando a la oveja y el pastor estaba pulcro, limpio, resplandeciente, sus vestidos resplandecientes. No tenía ni una mancha en su vestido, mucho menos una raspadura en su piel, nada. La mayoría de pastores que me encontré en las imágenes estaban demasiado limpios, demasiado lindos, rescatando su oveja. Y yo dije, estas no me sirven. ¿Por qué no me sirven? Porque a nuestro pastor le costó mucho rescatarnos. Ahora pongámoslo en la parábola. El pastor tomaba esa decisión, irse a buscar la oveja, pero él tenía que medir, decir, un momentito, ¿a dónde voy a ir a buscar? ¿Dónde se habrá metido? Es posible que se haya metido o que haya llegado hasta el valle de la sombra de muerte, que por supuesto existía. ¿Será que se metió allá? Si se metió allá, ese lugar es muy peligroso, peor si oscurece y yo no lo he encontrado. Pero no importa, tengo que ir por ella, aunque se haya metido al valle de la sombra de muerte. O es posible que se haya ido sin saberlo y esté en la zona de los lobos. Voy a meterme solo a la zona de los lobos. Pero tengo que hacerlo. Es mi oveja, no puedo dejarla allá. Peor si me imagino y pienso en lo que le puede llegar a pasar. ¿Cuánto le costó? Bien, déjenme decirles cuánto le costó al nuestro. Y para eso déjenme reunir tres historias. Tres. Una, la parábola de la oveja perdida. Dos, la parábola del buen pastor, Juan capítulo 10. Y tres, el capítulo 53 de Isaías. No lo vamos a leer ahora, pero les pido que lo lean, resumamos esas tres, combinemos mejor esas tres historias para terminar diciendo o respondiendo a la pregunta, ¿cuánto le costó a nuestro pastor? Pues reuniendo esas tres historias, esto fue lo que le costó. El pastor salió a buscarnos y nunca desmayó hasta que nos encontró. Pero cuando nos encontró, nosotros ya estábamos al borde de la muerte, al borde de ser despedazados. Nos encontró y para salvarnos, Él fue despedazado. Él fue despedazado por nuestro enemigo. Él fue despedazado por el depredador en nuestro lugar. Por eso me servían las fotos que mostraban al pastor limpio, resplandeciente y sin un rasguño. Porque nuestro pastor salió a buscarnos y le costó su vida. El buen pastor, dijo él, da su vida por sus ovejas. ¿Cómo no estar agradecido? Por eso dijimos que los tres propósitos de por qué necesitamos esta parábola hoy era, primero, porque hay ovejas que aún están perdidas. Segundo, porque los que hemos sido hallados necesitamos volver a ser ovejas, porque tenemos la tendencia a convertirnos en cabras arrogantes. Y lo tercero, porque esta historia puede y debe producir en nosotros gratitud y amor por el pastor. El pastor perdió su oveja. La oveja no tenía otra esperanza sino ser encontrada por el pastor. Y amo a mi pastor más que ayer. Quiero que oremos
Y quiero pedirles también que me ayuden a orar por Connie. Connie tiene una lesión seria en su hombro y el cirujano la vio y por antecedentes que ella tiene no puede operarla, dijo que no la operaba. Entonces está en una terapia de choque, ya recibió la primera, tiene que recibir 2 más y luego seguir con fisioterapia y poco a poco ir recuperando la movilidad de su hombro, aparte de que confiamos que el dolor vaya menguando. Entonces, por favor, ayúdenme a orar por eso. Y si tú tienes peticiones, déjalas aquí en la página. Nos encantaría poder, cuando oramos, cada uno de nosotros, poder orar también por esas peticiones. Señor, gracias por encontrarnos. Que esta parábola nos ayude a volver a ser ovejas agradecidas. Que podamos decir, hoy amo más a mi pastor que ayer. También oramos por esas ovejas que no han sido halladas y que tú deseas y todos anhelamos que sean encontradas, Señor. Encuéntralas, hállalas, Señor. Que ellos puedan clamar por misericordia porque nada más pueden hacer. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos el jueves.